Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es otro capítulo más de... Estamos bien lejos. Habla de- En el capítulo del día de hoy, como les habíamos comentado, que abordando esos temas sí vamos a tener dinámicas, algunas sorpresas para ustedes. El día de hoy vamos a tocar una de las orientaciones sexuales que ya habíamos estado comentando y explicando pues un poquito para ustedes. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre su orientación sexual. El tema del día de hoy, de nuestro capítulo, es la orientación sexual de una persona gay. ¿Vale? Perfecto. Se preguntarán muchos de ustedes en psicología qué rama es la encargada de estudiar o de apoyar psicológicamente y clínicamente a una persona que está pasando por ese tipo de orientación. Es la psicología afirmativa, que es un enfoque terapéutico especializado que valida y celebra la orientación sexual no heterosexual, despatologizando la homosexualidad, que se centra en el bienestar emocional y ayudando a superar el estigma, la homofobia interaccionada y los desafíos específicos del desarrollo de la identidad gay. ¿Vale? Algunos temas que se aborda en terapia. El primero es la homofobia interiorizada, que es la asimilación de prejuicios sociales que afectan la autoestima y el bienestar de las personas no heterosexuales, ¿correcto? Para que les quede un poquito más claro, este punto que se trabaja con esos pacientes es exactamente como nos lo explican, es la asimilación de los prejuicios sociales, ¿vale? Que muchas veces este tipo de personas pues realmente es un miedo, ¿no? Pasa como por un miedo, por un proceso de aceptación y de temor al enfrentar a lo mejor a sus amigos, a su familia principalmente, porque existen este tipo de prejuicios y no sabemos cómo vayan a reaccionar las personas de nuestro alrededor al momento de que nosotros decidimos tomar esta orientación sexual, ¿no? Muy bien, Osvaldo. Fíjate que yo tengo también otros dos puntos muy importantes, que son la identidad y la aceptación. ¿Ok? Que eso también se trata en psicología. Acompañamiento en el proceso de autoaceptación y expresión de la orientación sexual. Como ya hemos visto en estos capítulos de los que hemos estado hablando, una cosa es la orientación, otra cosa es la identidad y otra cosa es cómo la expresas. Exactamente. Y en estos tres tiene que haber, si tienes la fortuna de que alguien te acompañe en estos tres pasos, pues psicológicamente te ayuda mucho más que si no lo tuvieras. También otro punto que podemos encontrar es el TOC de la homosexualidad, una forma de ansiedad donde la persona experimenta miedos obsesivos al ser homosexual o dudas constantes sobre su orientación sexual. Como lo hemos visto en estos temas, no es un proceso fácil y un proceso que dure, o sea, que tenga un tiempo de duración exacto. Puede durar años, puede ser a lo mejor que esta orientación la aceptaste desde tu infancia, a lo mejor que todavía tarde muchos, muchos años y en un futuro ya en la adultez la aceptes, o sea, es todo un proceso que no tiene un tiempo definido. Como pueden ver, estos son algunos puntos que se habla en una terapia psicológica al momento de apoyar a una persona que está en este descubrimiento o que de alguna forma pide acompañamiento en este proceso. Es uno de los puntos que podemos pues, tomar en cuenta, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es dar un poquito más como de explicación, ¿no? Más información, porque como les dijimos al principio de estos videos en la introducción, no es lo mismo que hablemos nosotros de orientaciones cuando no estamos en ellas, a que una persona que pertenezca o tenga alguna de estas orientaciones, pues nos dé su punto de vista y desde su lado y su experiencia, ¿no? Por eso el día de hoy, la persona que se atreve a alzar su voz, a platicar y a expresar lo que ha vivido y a abrirnos un poco los ojos a muchos de nosotros que todavía no tenemos el conocimiento de la información
y que es más fácil criticar, discriminar, ofender y apartar de un círculo social y en vez de entender, investigar y ponernos un poquito de empatía hacia estas personas porque no es una enfermedad, como ya lo hemos venido hablando, ¿vale? Sí. Patricio, Hola. ¿cuándo te diste cuenta de tu orientación sexual? Bueno, mira, para empezar, mi nombre es Patricio, tengo 24 años, soy de Coacalco de Rizabal. La historia es un poquito complicada, pero según mis cálculos, ya desde chiquito ya tenía esa como tendencia. En esos años se decía así, era una tendencia Okay. pues a ciertas situaciones, ¿sabes? No, no como tal ser gay o ser homosexual, que no tiene nada de malo, pero pues no, no era muy bien visto. Entonces yo creo que como desde los 5 pues ya tenía como ese tipo de, pues no de roces con nadie, pero pues sí mi forma de caminar, mi forma de bailar, mi forma de moverme y de expresarme de ciertas cosas o de ser como amanerado, pues como que empezaban a determinar el que pues era diferente. Okay. Okay. Por ejemplo, aquí, Patricio, tú nos comentas que desde los 5 años tú ya te percatabas de estos cambios de tu persona, Pero ¿no? fíjate que sería interesante. ¿Tú te diste cuenta por sí solo? O sea, ¿lo empezaste a asumir como por tu cuenta o alguien más como que te lo hizo notar como de, oye, Exacto. tu comportamiento es como así? Un poco afeminado. Ajá. Pues mira, yo creo que a esa edad nadie asume nada, o sea, tú eres un Estás niño muy y chiquito. no tienes como la conciencia de estoy haciendo esto o soy esto, ¿no? Ajá. Pero pues obviamente que entre la familia, Ok. maestros o hasta los papás de mis compañeros, pues hacen como comentarios de, Ujú. pues es que no es normal, o sea, Ok. y pues ahí como que empiezas a notar que algo estás haciendo mal, ¿no? No sabes qué, pero algo estás haciendo mal. Ok. Ok, entonces para ti fue como, ve, o sea, a ti te hicieron ver que tú estás haciendo algo mal a esa edad, que tu comportamiento no era común, de Así es. acuerdo a tu sexualidad biológica, Ujú. ¿correcto? Sí, porque recordemos que en un capítulo estábamos hablando y justo teníamos como que esa duda nosotros de qué tanto influye el entorno al momento de que tú exploras estas orientaciones, Ujú. porque como lo dijimos, o sea, es un proceso interno y personal. Sí, claro. Y también tenemos esa duda de ver qué tanto influye el entorno. En este caso, como nos comentas, de alguna forma tu entorno sí fue como que te Pues empezó a que meter. más influyó. Ajá, fue como como que. te digo, pues obviamente los papás en este caso pues tienen como más la responsabilidad propia de pues de educar y de infundirle pues los principios a los hijos, ¿no? Entonces pues obviamente que ellos al empezar a ver este tipo de situaciones pues sí pues te tratan de llevar a un camino en el que no, pues eso no está bien, o se te puede afectar. Y sí, en algún momento pues sí es muy cierto por el tema de bullying, por el tema de acoso, por muchos temas, o el de la aceptación, pero pues es como vayas creciendo, ¿sabes? Es como el libre albedrío de cada persona. Ok. Muy bien, Patricio. Sí, pues sí, pues es interesante porque, como lo estábamos viendo, yo soy de la idea que cuando eres muy joven, pues no es como que aceptes una orientación tan joven porque siento que estás muy chiquito y todavía no logras como que comprender y entender realmente qué es lo que estás experimentando, ¿no? Por eso yo siento que esto es algo que tiene que pasar con el tiempo. O sea, no es algo que puedes aceptar tan chico, Sí, porque no. en esa edad tú terminas de entender exactamente qué es lo que pasa. Si ahí todavía no sabes ni hacer bien pipí ni nada, o sea, claro que no vas a saber sobre estos temas. Exacto. Fíjate, yo tengo otra preguntita. Bueno, no como preguntas, son como dudas, ¿no? O sea, siempre y cuando tratamos de dar la información más acertada posible. Obviamente dejando de lado lo que ves en programas, lo que ves en series, lo que ves en medios amarillistas y todo eso. Por ejemplo,
¿cómo describirías lo que significa para ti tu orientación sexual más allá de estas definiciones que encontramos comúnmente? Pues mira, ahorita que pues, soy una persona mayor de edad y que he tenido situaciones pues bastante complicadas en base a la aceptación y los puntos que toqué hace un momento, pues yo me definiría como una persona libre, ¿sabes? O sea, yo no estoy atado a nada. Hace poco lo platicaba con una amiga. Yo no estoy atado a nada, yo no soy cuerda de nadie, ni propia, ¿sabes? Pero pues obviamente que para muchos sí es importante el tener una definición propia, Sí, pero claro. pues yo no sé, no lo defino como algo fijo, ¿sabes? Ok. No sé si me debe explicar. Sí, sí, Sí. como vimos en las identidades que estamos viendo el otro día, hay una en especial, no me acuerdo cuál era, que es justamente eso, es como a mí no me etiquetes, o sea, yo no quiero que me etiqueten en nada, yo simplemente soy yo y soy libre Claro. y como yo quiera ser. Sí, o sea, por ejemplo, yo siempre de unos años para acá, eh, yo siempre he dicho que soy gay y al momento estoy muy orgulloso porque he logrado muchas cosas, ¿no? He logrado salir adelante y en efecto, por ejemplo, eso, ahorita ya es muy sonado la terminología de y ese tipo de términos que no están mal, pero si uno no se identifica, pues no va a buscar que alguien te diga chique, a mí no me gusta, Ok, no tengo nada en contra, claramente, porque es parte de una comunidad y soy parte de esa comunidad, pero yo no me identifico, por ejemplo, en esas situaciones. ok. Pero por ejemplo, si llegara alguien externo, alguien que no es como de tu círculo, que quisiera acercarse a ti y usar esa terminología, ¿sí le harías el saber como en ese momento, como de, a mí no me gusta esa terminología, o lo dejarías como que... No, lo dejaría porque, pues obviamente que las personas en sí no tienen como el conocimiento, ¿sabes? Y muchas veces la sociedad se deja guiar por pues si a uno le dices así, pues a todo el mundo le tienes que decir así, ¿no? Entonces no le diría nada en el momento, ya si nos volvemos a ver en alguna reunión o en algo, pues a lo mejor no decirle, oye, tú dijiste no, porque es como señalar y hacerte lo mismo que te hicieron a uno de chico, o sea, Ok, apuntar con el dedo y la estás regando, ¿no? Pero sí, pues dentro de la plática, pues hacerle saber que pues no me identifico así, o sea, yo lo he dicho, yo soy hombre, yo no soy una mujer, pero pues sí, o sea, soy homosexual y pues, todo bien. ok, perfecto, sí. Es una duda que teníamos. Porque, pues, por ejemplo, luego nosotros que a lo mejor pertenecemos a otra orientación, a otra identidad, muchas veces tenemos como que el miedo a cómo nos acercamos a tal persona Claro, sin ¿cómo ofenderlo. hablarle? Ajá, Exactamente. sí, sin ofenderlo, porque a lo mejor yo llego como yo con un amigo, llego así como, ¿qué pedo, cabrón, cómo estás? Y a lo mejor se ofende. O a lo mejor en este caso digo, ok, yo he visto que a lo mejor tales palabras, usar tal lenguaje es más Sí, como claro. como que lo aceptan mejor, a lo mejor llego en este caso y tú me dices, no, es que a lo mejor yo no me identifico así, pero me lo haces saber de una forma en la que yo también entienda, pues eso, ¿no? ¿Okay? Muy bien, Patricio. ¿Lo aceptaste desde el principio o te negabas de alguna manera en aceptar tu orientación sexual? Sí, me llegué a negar muchas veces. Todavía hasta hace poco, pues sí, nunca he tenido la duda de lo que soy, pero sí lo negaba y decía, es que no, yo no puedo ser así, o sea, yo sí quiero una familia, yo sí quiero esto, yo sí me quiero casar. Y obviamente, pues, eh, con la misma educación que mis padres me dan, pues obviamente, pues un hombre se tiene que casar con una mujer, ¿sabes? Y no solo lo dicen los padres, lo dice la Biblia, lo dicen muchas personas, o la sociedad en sí, pero pues me he dado cuenta que no necesito negar lo que soy, solamente necesito sentirme orgulloso y proponerme las metas. O sea, conozco una familia que son dos hombres y pues afortunados son y ahorita ya tienen dos pequeños. O sea, no hay como mayor diferencia. O sea, siempre hay familias diferentes y pues mientras la educación y los principios sean los mismos, pues yo creo que no hay nada de malo, ¿sabes? Ok. Y pues no influye una cosa con la otra. Sí, ¿no? Y sí, como lo comentabas y lo estábamos hablando en el capítulo de identidad,
bueno, no sé si sea desgraciadamente, pero culturalmente cuando nacemos y se nos etiqueta al momento de nacer con hombre o mujer, pues se te empieza a tratar directamente con el sexo con el que naciste. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues históricamente así nos ha enseñado todo el mundo que así se trata a un hombre cuando nace y a una mujer cuando nace. Exactamente. Que aún no tenemos esta forma de pensamiento de decir, híjole, voy a tratar no de darle una educación como sesgada, sino más bien como neutral, ¿no? Como de, oye, ¿sabes qué, hijo? En el mundo hay esto y esto y esto, y el camino que tú quieras tomar es... Sí, claro, pues uno es responsable, ¿no? O sea, las decisiones que cada quien toma, pues son muy, muy propias. Por ejemplo, si tú tomas la decisión de ser heterosexual o de ser un licenciado o de ser un abogado, pues tú lo estás tomando y tú tienes el principio de, pues me voy a dedicar a esto, voy a hacer esto, pues es tu decisión, o sea, no influye a que alguien más, muchas personas te pueden decir, no está bien, ser homosexual no está bien, pero pues si tú no te cierras a investigar y a indagar o sea, si tú tienes ese interés y sabes lo que eres, pues no tienes por qué tener algún otro problema. Obviamente, como lo digo, pues sí, la sociedad influye mucho ahorita en pleno 2026, pero pues no tiene nada de malo. Okay. Sí, fíjate que eso es justamente lo que te iba yo a preguntar, que era que si considerabas que hoy en día la forma en cómo te percibe la sociedad es diferente a como lo hacía antes. Sí, fíjate que te voy a contar una historia un poquito rápida. Yo vengo de familia cristiana. Tienen 15 años de que nos convertimos al cristianismo. Yo también lo era, pero pues ahorita la verdad es que yo sé que en la iglesia no está muy bien visto, ¿sabes? Pero no me voy a meter en temas religiosos porque ya es un tema todavía más complicado aparte. Y así en un futuro lo voy a hacer. Pero bueno, contándote la historia y comentando lo que les digo de mi familia, pues ha sido complicado, ¿sabes? Viví una infancia muy bonita, pero a la vez muy complicada. El proceso de aceptación como tal de mi familia nunca ha sido bueno, pero ahorita, en pleno 2026, pues la sociedad pues se ha tenido que acoplar, ¿sabes? Nunca es como que las personas te digan, te acepto, porque la gente no lo hace y la gente solamente te critica sin conocerte, sin saber quién eres, sin saber qué haces y por qué lo haces, ¿sabes? Entonces me ha costado mucho trabajo, tanto con familiares como con amigos, pero ahorita, pues yo podría decir que según yo, la sociedad ha estado como muy tranquila, como que empiezan a aceptar ese tipo de cosas. Como un poquito más suelta, ¿no? Sí, claro, o sea, desde hace años se hace la marcha gay, que es el orgullo para, pues, luchar por nuestros derechos, y antes no tenía la misma presencia que ahorita tiene, o sea, ahorita ya hay negocios que cierran porque también van a la marcha y no tienes que ser de la comunidad para poder ir, porque pues es un evento, no puedo decir que familiar, porque hay muchas cosas que pues un niño de 5 años pues es complicado que lo vea. No lo entiendo, o sea, yo creo que el problema es eso, o sea, no lo entiendo. Que no lo entiendes, así es, pero pues ya hay mucha gente que ya desde chiquitos les empiezan a explicar, o sea, no a detalle, pero sí les dicen que pues es una manera de vivir, que no tiene nada de malo, que uno se debe sentir orgulloso y pues no debe de discriminar sin conocer. Sí, claro, porque tu orientación sexual no influye tú cómo eres, como sí, no define ni lo que eres físicamente, ni a lo que te dediques, ni nada, o sea, la orientación sexual es muy diferente a lo que tú seas aparte. Sí, o sea, yo creo que ese es el gran estereotipo de hoy en día, que asumen solamente por tu gusto sexual qué tipo de persona eres cuando literal no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, claro.
Puede ser una muy mala persona siendo heterosexual y una muy buena persona siendo homosexual, como puede ser una muy mala persona siendo homosexual y una muy buena persona siendo heterosexual. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, y también tomando en cuenta que desde hace 7 años, desde el 2019 para acá, que fue un poquito, unos 2, 3 mesecitos antes de que pasara lo de la pandemia, pues ya esto ya se estaba haciendo un poco más sonado. O sea, ya la sociedad, ya las personas con diferentes tipos de orientación sexual, ya se estaba levantando, ¿no? Porque muchos de ellos pelean el respeto y la aceptación. Principalmente es eso, ¿no? Y otro de los temas más importantes es la discriminación hacia ellos, porque como tú lo comentas, no importa la orientación sexual que seas, pero puedes ser un buen doctor, puedes ser un buen cirujano, puedes ser un buen abogado, lo que tú quieras ser, ahora sí que es la palabra como que más correcta, yo lo veo de esta manera, no tiene que influir, como tú lo comentas, en la orientación Claro. sexual. De allá, del 2019 para acá, ha dado un giro a la sociedad, tanto en lo educativo como en lo familiar, que ya prácticamente, pues ya los jóvenes de ahorita ya se están actualizando un poco más, ya lo están aceptando un poquito más, ¿no? Lo aceptan, pero no lo respetan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que queremos? O cuál es la finalidad de esto? Es llegar a ese público para que lo acepte, para que escuche, para que entienda que no todo es malo y que abra un poquito los ojos y mandarles como que la señal de la duda de no, es que no pienses de esta manera, como las personas más grandes. Yo siento que cambiar la forma de pensar de una persona de 50, 55, 60, 65 años es un poco más complicada, más compleja, a cambiarle la mentalidad o la forma de ver esta situación a personas un poco más jóvenes, como hoy en día, ¿no? Como, sí, pues lo que estábamos viendo, o sea, también esa aceptación, yo creo que tanto cultural como socialmente hablando, pues ha sido a lo largo de pues, toda la historia. Sí, Entonces, sí, en los últimos años, yo creo que ha sido, creo yo, que ha habido el cambio más grande, ¿no? No sé decir exactamente de qué año para acá, para adelante y qué año para atrás. Pero pues sí, o sea, es un proceso que todos van llevando, yo creo. Tanto la sociedad como individualmente. muy bien, Patricio. Tengo otra duda. ¿Crees que en la actualidad es mejor vista la orientación sexual que decide cada persona en estos momentos? Mm, te podría decir que sí, pero no. Hay mucha gente que todavía no termina de aceptarlo. Sí, somos una sociedad ya muy grande, con mucha población, pero yo diría que todavía no. O sea, hay mucha gente, aunque no sean mayores de 50, o sea, de menor edad que todavía no aceptan. Y hay chavos o chavas que no se terminan de aceptar, ¿sabes? Como que no terminan de ver su identidad y no saben en algunos casos pues lo que son o lo que realmente quieren ser. Okay. Sí, porque lo vimos en el capítulo de orientación, que no es como que tú lo elijas. O sea, hay muchas teorías acerca de por qué como que esa orientación, pues como que te tocó. Sí, O sea, claro. como que no hay un motivo así 100% de, es que, ajá, es gay por esto, o es por esto, no. Incluso dicen que incluso va más allá de lo mental, o sea, que es algo como que no sabemos por qué todavía. Sí, claro, es como la típica pregunta de siempre. ¿Uno nace o se hace? Y por ejemplo yo me da risa porque no lo termino de descifrar si naces o te haces. O sea, es muy complicado, pero hay mucha gente que no es y por alguna situación pues busca como el refugio del mismo sexo, ¿sabes? Pudieron haber pasado algún abuso, alguna situación que tú digas, no, pues ahora necesito el apego, ¿no? O simplemente muchos, en algunos casos, pues su familia es separada y no tienen como la figura paterna y
y he escuchado que pues ha sido así, o sea, buscan tener como una figura masculina, pero no saben cómo, si como un papá, si como un primo, si, o como una pareja. Ok, pero fíjate que aquí hay otra creo que gran duda y es, ¿tú crees que nuestros seres queridos de alguna forma influyen en esta identidad o en esta aceptación? Sí, claro. Y yo creo que principalmente los papás. Uno normalmente busca como la aceptación tanto propia como de los mismos padres. Es muy complicado pues que no te acepten, o sea, aunque un papá lo sepa, pues no siempre termina aceptándolo, porque pues obviamente que cuando naces, pues naces siendo un varón, como la sociedad lo marca, y pues un papá, en dado caso, pues obviamente espera que su hijo se case, tenga esto, y lo etiquetan así, ¿no? Como que sea un hombre, el hombre de la casa, pero pues mucha gente o muchos papás pues no lo terminan de aceptar. Y es muy complicado. A mí me pasó. Mi familia siempre ha sabido, pero hasta el año pasado, pues como que ya tuve más la madurez de poder expresar lo que soy, lo que siento y lo que seguiré siendo. Y hasta ese momento, pues ya como hubo como la aceptación de, pues sí, o sea, ya lo sabía, pero pues yo quería que tú me lo dijeras, ¿no? Entonces, pero ya hay como un paso pues te voy a platicar. Claramente no le vamos a platicar todo a los papás o a la familia, porque a veces no es tan necesario, pero pues con que la familia te acepte y respete tu identidad, pues con eso, ¿no? Y uno mismo, si respeta, si es que todavía viven con papás, pues con que respete su casa y respete lo que ellos piensen, pues yo creo que ya con eso no va a haber ningún problema ni ningún tema de alguna pelea o algo así, ¿no? Ok, sí, es muy interesante porque primero parte de una aceptación propia, ¿no? Es como, primero Así me es. acepto yo, después pues como que externo hacia los demás y pues obviamente, pues sí, en este caso los primeros yo creo que quieres que te acepten, pues son tu familia directa, tu familia nuclear, Así que es. es tu mamá, tu papá, en este caso no sé si tengas hermanos. No, gracias a Dios no. Pero tengo bastantes amigos que parecen mis hermanos. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que lo que buscas es tu núcleo principal, tu familia nuclear, y ya después que la tía Chonita esa ya vemos después qué Sí, pedo con claro, ella. esa ya es lo de menos. Pues es como lo que te digo, o sea, simplemente con que tus papás te acepten, yo creo que ya tienes más del 80% ganado. Exactamente. Patricio, yo tengo una duda acerca de la información que nos estás compartiendo. Tú nos recalcas que no, que el año pasado tu familia te aceptó, pero dices, es que no es necesario como contarles todo. ¿Qué tipo de cosas, si lo puedes, si no lo puedes compartir, omites en ese momento? Pues mira, la respuesta más rápida es, por ejemplo, yo he salido con mucha gente, afortunadamente, pero pues obviamente que nunca le vas a presentar, hasta que no sepas que es la persona indicada, nunca le vas a presentar a cualquier hombre a tu papá, ¿sabes? Ok, Es como un tema muy complicado, que dices, rayos, me gustaría que se enteraran y que supieran que yo estoy saliendo con alguien, Ok. pero pues obviamente que no le vas a decir, mira papá, te presento a mi novio, sí, sí, sí. y que tu novio sea mayor que tú, que sea de la edad de tu papá casi, sí, se va a quedar así, güey, ¿qué onda, no? Entonces, son ese tipo de, como de situaciones que yo en mi caso nunca expresé, o sea, siempre ha sido, voy a salir con unos amigos, voy a salir. Y obviamente que el instinto de un padre, pues es como de, aquí hay algo, ¿no? Sí, sí, Pero pues sí. no me lo va a decir. Entonces, son ese tipo de, como de situaciones muy específicas que no platico. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, pues puedo llegar a pensar que también es parecido a lo que pues, nosotros tampoco le contamos a nuestros papás, carnal. Sí, claro, no le vas a platicar a tu mamá con quién estás, Pues sí, güey, o sea, Ok. ¿sabes? O sea, es como de, ¿por qué saliste a cenar con tu amiga y regresaste con hambre, carnal? O o con sea, el cabello mojado. Claramente que no le vas a decir, me y te llovió. gastaste tu varo y traes algo, o sea, ¿qué pedo? Sí, no, claro, o Ok, sea, ok, ok. Muy bien, Patricio. sí, pues, ¿Qué es lo más difícil que has vivido
siendo gay, Patricio? Ay, pues mira, tengo dos. Una es una historia muy, pues ahorita la cuento y sí digo, chale, qué fuerte, ¿no? Pero, pues yo en la infancia viví una violación. Am, Tenía 7 años y sufrí un abuso. Era una persona pues con la que yo frecuentaba mucho, no fue familiar ni nada, pero pues en la misma calle donde vivo, pues en algunos años atrás, pues éramos 30 niños en toda la calle. Entonces pues en la semana, pues después de hacer tareas, pues todos salíamos a jugar, correr y todo, y en el grupo había 4 chavos que eran mayores que nosotros. Entonces en algún momento pues ocurrió esto. Fue en un parque, no pude hacer mucho. La verdad es que uno por miedo pues no expresa las cosas, ni en el momento ni después, hasta que pasan los años y entiendes que estuvo mal. Y por el miedo de que te dicen, si tú dices algo, te voy a hacer algo, te voy a pegarte, tu familia. Obviamente que no dices las cosas, pero pues sí, ahorita ya lo entiendo y digo, o sea, fue un error muy grande no hablar. Ya lo platiqué, ya fui a terapia, ya mis papás están enterados. Después de que se enteraron, pues pudimos actuar. Se metió una demanda. Afortunadamente se ganó, porque pues se comprobó que yo era menor de edad. Y ese tipo de cosas que suena muy raro, se pudo comprobar si tú eras un niño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues ahorita la situación y algunos años atrás era, pues es que o puede ser cierto o no puede ser cierto. Sí, exactamente. Entonces, pues se ganó el caso y pues la personita, supongo yo que sigue pues ahí guardadita, ¿no? Entonces, pues sí son ese tipo como de cosas que tú analizas y dices, rayos. Yo afortunadamente tengo una mejor amiga que siempre sabe todo, 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 todo. Esas son de las amistades que tú dices, eres más mi hermana de sangre que otros. Entonces, ella sabe todo, siempre que me pasa algo, es de, necesito hablar contigo, o ella necesita algo de mí, pues siempre estoy ahí para ella. Y ella siempre supo la situación, obviamente ella era pequeña igual que yo, afortunadamente pues no le pasó a nadie más, pero ahorita lo platico y me da como nervio todavía, ¿sabes? Por eso me río, no es porque me dé risa, porque hay muchas personas que les pasa y les sigue pasando y es algo pues complicado, ¿sabes? Que no puedas seguir disfrutando de tu infancia por este tipo de situaciones. Y a eso me refería con lo de pues que a veces uno busca como el afecto físico y no lo termino de entender, el buscar a una persona de tu mismo sexo para estar con él, ¿no? Si hay un antecedente pero es lo que te digo, o sea, no termino como de entenderlo psicológicamente, no me entra en la cabeza cómo me pasó eso y estoy así, ¿no? Porque muchos pues les pasa y odian, o sea, que los toquen así. Sí, O sea, sí, no sí. pueden estar con un hombre ni encerrado, pero pues es complicado. Y otra no es tan fuerte, pero pues a lo mismo, pues es la violencia, ¿sabes? O sea, ser violentado, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, o te identifiques como te identifiques, pues es complicado el tema de la violencia. Muchos, yo creo que ninguno de ustedes lo sabía, hace en octubre, en octubre terminé una relación de 2 años y la terminé muy mal. Hubo golpes, hubo patrulla, hubo MP, hubo muchas cosas y todavía me duele. Ya no le lloro porque no vale la pena, pero todavía, pues obviamente que te quedas marcado, ¿sabes? Entonces, nunca hay que dejarse violentar por nadie, ni por una amistad, ni por una pareja, ni por la familia, aunque a veces es muy complicado porque es la familia, ¿no? Exactamente. Pero nunca hay que dejarse de nadie ni de nada y alzar la voz. Simplemente yo creo que eso es lo que
ahorita en pleno 2026, pues hay que seguir haciendo, levantar la voz y no quedarse callado. Y claro, pues como lo hemos estado viendo, pues sí, no, o sea, todavía es pues sí, como dijiste tú, o sea, son comunidad, pero pues, son un número todavía muy, muy, muy grande de gente. Sí. Y todavía hoy en día, en pleno 2026, todavía desgraciadamente sigue habiendo ese tipo de casos, de violencia, de abusos, el típico güey que dice, es que a él le gusta esto, pues vamos a hacerle eso, y es como de, no, güey, Sí, claro. o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y afortunadamente en este caso, qué bueno, me da gusto que hayas alzado la voz y esta persona pues ya esté pagando por todo lo que ha hecho. Y ojalá hubiera más gente con ese mismo valor que tuviste para alzar la voz y cada vez hacer que estos casos, pues tratar de que pasen menos, ¿no? O al menos de que haya más constancia de que esto todavía sigue pasando apenas en pleno 2026. Que no es como que puedan decir, es que es algo nuevo, es como, no, o sea, como dijiste tú, la marcha tiene años que se hace y antes de la marcha hay registros, otras cosas, y antes de eso, entonces no es cosa de hoy en día. Sí, claro. O sea, son abusos, son Simplemente es maltrato. Ajá, O sea, maltrato. es como la palabra que engloba todo, o sea, solamente es maltrato y pues que no haya la aceptación, ¿sabes? Fíjate que hemos estado hablando ahorita mucho en la forma en cómo lo has vivido de forma personal, ¿no? Personalmente hablando. Sí. Pero fíjate que tengo una duda más, a lo mejor como ya hablando un poco como en comunidad. Y es que si tú crees que hay algún aspecto de la comunidad que crees que no se conoce lo suficiente o en lo que como que todavía no se han enfocado, hablando ya como comunidad. Híjoles, van a decir que soy, o sea, con todo lo que he dicho van a decir que sabiendo soy, pero hay muchas cosas o muchos términos que yo no, que la neta sí desconozco porque ya es una comunidad muy grande, o sea, ¿Sí? simplemente las siglas LGBTIQ y de ahí se va casi Luz. todo el abecedario. Luz ultra más. Sí, no. Entonces Pero- no te podría yo decir, en esto no la sociedad le falta conocer. En el ámbito y en la comunidad a la sociedad le falta conocer mucho. No digo vuélvete homosexual, vuélvete lesbiana, vuélvete trans, ¿no? Pero solamente, y es importante informarse, como lo mencionábamos hace rato, pues a lo mejor no llegar y hola chique, o sea, tú no sabes si a la otra persona le puede agradar o no, pero pues informarte, o sea, y pues no, no reservarte si por ejemplo tienes una pregunta, pero obviamente no sé, o sea, ser directo, pero sin ofender, ¿sabes? Sí, de un modo. Ajá, grotesco. Sí, sí, sí. Entonces, como tal, no podría yo decirte, la sociedad se tiene que enfocar en esto porque ahí sí hasta yo desconozco, me falta conocer todavía mucho, ¿sabes? Sí, pues sí, estamos hablando de de todas como las identidades que hay. Exactamente. Y Sí. tocamos como que las más importantes, ¿no? O sea, como Algunos ejemplos. para ponerles un ejemplo a nuestros seguidores. Porque como tú lo mencionas, realmente a lo largo de mis 26 años de vida, las personas con las que yo me he topado más regularmente son personas con orientación sexual de bisexual, homosexual, ¿no? Entonces, pues yo creo que conforme tú vas conociendo a esas personas es conforme tú vas como que investigando, ¿no? Para poder Claro. saber, o hasta con ellos mismos, ¿no? Como que las dudas que tú tienes, tú se las preguntas en el momento, ya cuando tienes confianza. Oye, ¿por qué esto, no? Y ya es como tú vas agarrando ese conocimiento, pero porque son las personas con las que te rodeas, ¿no? Como te lo comento, yo no he tenido la fortuna de rodearme con personas de diferentes, llámese pues orientaciones sexuales, ¿no? Pues para yo saber también, yo también desconozco mucho y desde que iniciamos estos capítulos con estos temas, créeme que ha sido algo, pues sí, ha sido un reto, la verdad, ha sido un reto para nosotros porque hay mucha información,
hay muchos términos y hay muchas ramas sobre la sexualidad que dices, wow, ¿no? Yo me acuerdo que nada más antes era las más, o sea, ves que antes de las siglas empezaron con 3 y ahorita ya son como 7, 8 más o menos, Incluso ¿no? más, güey, son como Jesús. Son más. Entonces, o sea, ahí me doy cuenta que realmente pues sí se van desplegando más, ¿no? Y Luis nos dio como un punto muy importante el capítulo pasado, donde dice que estaban viendo que las 3 principales, que es, pues, se puede decir como que inauguraron, por así decirlo, a mis propias palabras, que es LGTB. LGBT. Ah, ok. Son los primeros 4. Esas 4, las otras son como ramas, ¿no? O sea, como que se desglosan de las mismas 4, porque no se pueden tomar como principales, ¿no? Entonces, pues sí, es muy válido lo que tú nos estás comentando y lo que tú nos compartes. Yo quiero pensar que como tú eres una persona homosexual, pues tú no nada más te enfocas en ese tema, ¿no? En saber sobre tu comportamiento, en tu forma de pensar, tus dudas, ¿no? Que nos estás compartiendo y que nos has estado compartiendo en lo largo de este capítulo, Patricia. Claro. Sí, porque es como de... O sea, no porque pertenezco a la comunidad, sé lo que representa cada letra. Sí, no, o sea, sí me sé una que otra letra, pero de ahí a las derivaciones que puede traer, no sé, la bisexualidad o la comunidad transgénero o lésbico, pues sí, no, o sea, hay muchas más. Y yo creo que es como creo que es nuestro principal error nosotros como heteros, que cuando queremos saber algo así, vamos con una persona que pertenece a nuestra comunidad y le preguntamos de otra cosa que nada que ver y se quedan diciendo, pues es que tampoco sé carnal, o sea. Sí, pues claro, sí. No es si como tú- que conozco Si tú no todas sabes, las- yo tampoco. No es como que conozco todas las letras de pie a pa, carnal. Sí, claro. Sí. Sí, porque tan solo, como estábamos hablando el capítulo pasado, tan solo el hecho de saber que era binario y no binario, también nos costó como que rarito entenderlo. Ajá, o sea, es que, como te lo comento, ha sido un reto, porque utilizan ya términos que a lo mejor para nosotros es algo nuevo, o sea, honestamente es algo nuevo y es algo confuso, porque dices, entonces puede ser de esta manera y sigues leyendo y no, y te das cuenta de tu error, dices, a ver, entonces creo que lo estoy conceptualizando mal. Y sigues leyendo y te das otra idea, pero al final de cuentas hay mucha información, dices, no, es que entonces, ¿cómo lo puedo entender? Entonces sí es algo muy complejo, la verdad. Sí, porque consideramos nosotros que uno de los principales errores que hay es que no hay una fuente que te dé la información Correcto. correcta. Porque no es como que en la escuela no te lo enseñan. En estos casos, mis papás, no es como que a mí me lo enseñaron. No es como que algún pariente mío se sentó y dijo, ¿sabes qué es la comunidad? Me enseñó. Y por ejemplo, en las carreras, en este caso yo recuerdo que en psicología, cuando estudiamos psicología, no recuerdo una clase o algo que nos dijeron, oiga, ¿saben qué? Esto es la comunidad. Exactamente. Esto es esto, esto es esto. Tampoco. Siempre es muy o sea, como sobrellevarlo, ¿sabes? Nunca es como, te voy a explicar qué es ser lesbiana, qué es ser gay. O sea, existen, hay que saber tratarlos. Listo. Exactamente. Y- Respetarlos y punto. Tanta. Y tú buscas la información cerrada. ¿No? Sí, No exactamente. es como de aquí, ¿tienes dudas? Consulta acá, ¿no? Y es lo que estábamos viendo. O sea, yo le recomendé en el video pasado a la gente que o sea, si está pasando a lo mejor por este proceso de que se están descubriendo, o a lo mejor quieren acompañar a alguien que saben que se está descubriendo, que cuando busquen información que no se queden con lo primero que les salga en Google, o sea, que se metan, indaguen, y si pueden ver videos y así, porque la neta también lo primero que te sale en Google ni siquiera es muy buena información. Sí, claro. Aparte, siempre hay que tener cuidado dónde y qué es lo que uno investiga. Porque pues te puede ser de mucha ayuda o te puede ser contraproducente. Y más si pues no has como fijado bien tu interés personal, pues te puedes llegar a confundir de muchas formas. Ajá, o sea, Entonces yo creo que mucho antes del internet, si eres menor de edad, consultarlo con alguien mayor de edad y pues externarte tus dudas. A lo mejor no digo que con tu papá o con tu mamá, pero pues sí con tu persona de confianza. Yo creo que todos tenemos una persona de confianza y ahí podemos pues expresar la duda. ¿Sabes qué? Pues tengo duda de esto. Y ya puede ser que te ayuden a investigar o te platiquen, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado de los lugares y los sitios donde uno busca. donde uno indaga, te metes Así directo a Xvideos, Abres ¿no? una cloaca. y Así es. terminas más confuso de cómo Sí. empezaste.
sea, todavía terminas más así de como empezaste. Fíjate que otra pregunta que podemos a lo mejor hacer para dar todavía más información. Tú, de forma personal, ¿cómo crees que se puede fomentar un espacio más inclusivo para, pues en este caso, para las personas homosexuales, en espacios como en escuelas, en empresas, en instituciones? O sea, para empezar, ¿esa idea es como posible? ¿O es necesaria? No creo que sea necesaria, la verdad, porque no vas a salir a tu empresa y les vas a decir, pues soy homosexual y hay que tener una oficina para homosexuales, ¿no? O sea, solamente hay que ser inclusivos. Sí, porque al momento de que tú los estás poniendo en otra área, de alguna forma los estás separando. Incluso. Sí, claro, lo estás excluyendo pues de tu área de trabajo, del área de oportunidad de la comunicación, ¿no? Entonces, pues nunca, y eso se cataloga como una discriminación. Ok, entonces, o sea, si en un momento hubiera a lo mejor una universidad que diga, ¿saben qué es? Que el salón B es para pura gente de la comunidad. O sea, ni siquiera en específico. La pura gente de la comunidad van en el salón B. Pues estás de una forma discriminando porque no les estás permitiendo que que haya una integración. Ajá. Por ejemplo, en una escuela con los demás alumnos. Lo que estás excluyendo a, pues esta es tu área y de aquí no sales. O sea, tienes tu cacho de patio y listo. Uh-huh. Entonces no hay como el que hay una relación con las demás personas. Entonces es una, porque yo he estado viendo en redes así que muchas veces no es como que como aquí como la pregunta que peleen por un lugar, sino que a lo mejor como por espacios, no sé si decirlo así, o a lo mejor entornos donde se sientan un poco como más como aceptados, o sea, que no tanto, que no sean tan discriminados, no sé si eso sea a lo que se refiere. Pues es que, como te digo, o sea, cuando tú separas a alguien por su manera de pensar, su manera de vestir, su manera de lo que sea, pues estás causando una discriminación. Y si tratamos de que ahorita en la sociedad no haya eso, pues obviamente que no vas a hacer eso, ¿no? Entonces es muy complicado, sí, la verdad es muy complicado pertenecer a una comunidad, pero pues nunca pues nunca hay que cerrarse, o sea, siempre hay que tener la comunicación también para poderlo expresar. Yo lo veo de diferente manera. Mira, por ejemplo, retomando la pregunta que te está haciendo Luis, yo lo veo de la siguiente manera, y esto va para los dos, no sé si esté bien o esté mal. Yo siento que a lo que va Luis es que si tú crees que sea bueno que, por ejemplo, en los ámbitos laborales, educativos, familiares, en los espacios sociales, por ejemplo, plazas, parques, todo este tipo de cosas, por ejemplo, hasta en los cines, en vez de poner comerciales, no sé, publicitarios, pues también que pongan, dar como que ese mensaje en todas esas instancias y en esos centros recreativos, que haya comerciales, que haya anuncios, que haya talleres, que haya pláticas, conferencias acerca de estos temas, para que no se vea como una discriminación, para que el jefe o el director o la maestra o el dueño pues no los discrimine, no los separe más bien, en vez de que los separe, que es una aceptación y que todas esas personas que siguen señalando a los de, es que no te juntes con él porque se te van a pegar las malas mañas, ¿no? O se te va a pegar eso. O sea, no, darles esas pláticas, toda esta información que nosotros tratamos de brindarles a nuestro público en estos cortos videos de 1 hora o hora y media, hacerlo igual, ¿no? Una plática de 40 minutos, de media hora a las personas para que ellas se vayan empapando y se vayan quitando esa idea sobre este tipo de personas, de esta aceptación de su propia sexualidad. Yo lo veo de esta manera, a la pregunta que Luis te está haciendo. Una cosa muy diferente es en el salón, vamos a ponerlo así, en una escuela, darles un espacio para ellos, que hacer que la escuela sea un espacio seguro. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Exactamente.
Exactamente, porque nunca falta el bullying, nunca faltan las ofensas o esos comentarios Porque en agresivos. muchos lugares no están condenados ni nada, no hay represalias. No. Tan- Por eso la gente cree que son libres de hacerlo, o libres de hacer conductas discriminativas, ofensivas, porque no están penadas. Sí, claro. Exactamente. O sea, no hay pues sí, una especie de reprimenda por ese tipo de conductas. Lo que hace que sean lugares que no estés, yo creo que cómodo, ¿sí? Sí, claro, pues como le dicen, o sea, sí también está bien por el otro lado, pues sí, tener talleres, conferencias como más informativas, ¿sabes? O sea, pláticas donde uno pues sepa que ser homosexual o pertenecer a la comunidad pues no está mal, ¿sabes? Eso pues sí, en algunos casos puede ayudar mucho o en algunos otros igual te pueden llegar a confundir, ¿no? Pero pues sí es muy como una ayuda muy grata para la comunidad que la gente empiece a conocer un poquito más y de ahí empieza a conocer pues los términos y empieza a conocer a las personas. Fíjate que pensándolo ya de grandes rasgos, obviamente ya nos platicaste de cómo fue tu proceso personal, en este caso que tienes una persona de confianza con la que platicas, y obviamente dejando de lado tus papás, tu familia, ¿en alguna otra situación has tenido que explicar o aclararle a otra persona tu orientación? Pues mira, como lo decía hace unas preguntas atrás, no en el momento, pero sí lo he tenido que llegar a hacer. Eh, Durante el proceso de secundaria Uh-huh. viví pues mucho bullying, o sea, burlas y a lo mejor no directas, pero pues sí, hacían ves a mí? comentarios a lo lejos y ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor no él, tus amigos. Entonces, Míos, mis amigos míos. Yo los conozco, no sé cómo son. entonces a lo mejor no era directo, pero sí, ya en algún momento pues sí tuve que decir, y obviamente se daban cuenta, ¿no? Pero pues sí aclarar pues sí soy, pero no por eso pues, te voy a andar tocando, o te voy a andar agarrando, Sí, o voy a claro. estar sobre ti, o que me gustes, ¿no? Es como- A lo mejor en el momento después de años y que ya lo entiende la misma persona con la que tuviste en algún momento la diferencia, pues ya sabe que si lo tocas, pues no es para acosarlo, o sea, lo puedes agarrar, abrazar y no va a haber ningún problema, ¿no? Pero pues siempre, aquí la base de todo es el respeto y el espacio propio, Tu espacio personal. así es. Y así como quieres que respeten el tuyo, pues tienes que respetar el de los demás, entonces pues no te vas a sobrepasar los límites de la confianza. Sí, claro, porque hay mucha gente que tiene la idea estúpida que dice, es que él es gay, le gustan los hombres, no me lo voy a acercar. Sí. Es como de, a ver, carnal, eres moreno de unos 70, bien pinche gordo, no le gustas ni a las mujeres, güey. A los hombres menos. No porque esa persona sea gay le gustan todos los Sí, hombres claro. que hay en la tierra, güey. Sí, no, O sea, claro. O no vas a ser el típico machito que dice, no, pues es que yo no puedo. Es machismo y es discriminación, a fin de Es cuentas. que es como, bueno, creo que una vez me tocó un amigo, pero no un amigo que ya me habló de prepa. ¿Te tocó? No, güey. Es Tú que siempre tú lo dices estás que alguien me diciendo. tocó. Es que él lo dijo, ¿sí o no? Me tocó. Ah, bueno. Me tocó un amigo, entonces mira, tranquilo, Un puedes amigo me platicar con fajó. nosotros. Una ocasión un amigo me dijo que una vez fue al centro y estaba la marcha y que se escondió en un restaurante. Y le dije, ¿por qué, güey? Y dice, es que la marcha no, güey, era puro, güey. ¿Qué tal si me agarran? Digo, te van a agarrar, cabrón. Digo, no porque sean gay, quiere decir que todos los hombres les hagan atractivos. Sí, Así como, claro. como nosotros, que, bueno, que no todas las mujeres se nos hacen atractivas, güey. Y por ejemplo, pensándolo, yo nunca he tenido que aclarar que soy heterosexual a nadie. No sé si tú te haya tocado. No, no he tenido ningún caso así. La verdad. Ajá, donde tengas que decirle a alguien, No, o carnal. no, pues no. No, porque pues, claramente que se les ve. O sea, que fíjate que aunque a veces se te vea que no eres,
pues termina siendo. O sea, hay muchos hombres que son unos vatos, unos caballeros, y atrás de ese traje o de esa moto, pues son mayates o así. Esa es la verga. Güeyes que les gusta el fútbol, Sí, que le van al claro, Puma. o sea, nada que ver y pues su preferencia sexual es así, no llores. Si eres, no Que tienes son por qué fan de la avergonzarte. que son fan de la UNAM y la única vez que la pisaron fue porque los dejaron de tener una extensión ahí. Así es, o que tienen su moto y que se caen, o sea, no por eso. Carnal. Aquí en Jalo de Lobos aceptamos, güey. Patricio, ya para terminar esta pequeña entrevista, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que hoy tienen miedo de aceptar su orientación sexual? Pues yo creo que les diría lo que a mí no me dijeron. Sé libre, no tengas miedo, aunque la sociedad te haga tenerlo, nunca debes de tener miedo de aceptarte como eres principalmente. Y pues sí, cuesta mucho trabajo, y a mí me ha costado en este caso ser lo que soy ahora, pero pues solamente con que uno tenga la confianza propia, lo demás es lo de menos. O sea, enfócate en lo que uno se debe enfocar, logra tus sueños, cumple tus metas y tus propósitos, y yo creo que pues es lo mejor que puedes hacer. Y si tienes alguna duda, pues investiga de la mejor manera y pues puedes llegar a lograr muchas cosas. Ok, perfecto. No, pues sí, justamente lo que estamos hablando, o sea, todo es un proceso. Hay personas que lo entienden un poco más a temprana edad, hay gente que todavía sigue en ese proceso. Y al final del día creo que el paso más importante yo creo que es pues, aceptarte a ti mismo. Así es. Y si al día de mañana te expresas y quieres que la demás gente te acepte y no lo hace, creo que al final de cuentas es gente que aún así no querías que estuviera contigo. Así es, pues como lo dije, las amistades en este caso vienen y van, y la familia también es muy complicado, pero pues si alguien de tu familia te está afectando emocionalmente, pues es mejor alejarte un momento, hablar con la persona, claro, nunca dejar como sobre el aire el tema, pero pues sí, pues alejarte de ese tipo de situaciones que te pueden llegar a causar un conflicto personal. Y al igual que con las amistades, o sea, yo la verdad prefiero a veces perder una amistad que generarme más problemas. Y he perdido muchas amistades, demasiadas, pero ahorita las veo y digo, me siento más a gusto sin ellas que con ese tipo de amistades que pues no te benefician. Entonces, es el mejor consejo que uno se puede dar. Sí, porque no me acuerdo qué capítulo fue de los primeros capítulos donde lo dijimos, que es que no porque sea tu familiar tiene derecho a. Así O sea, es. no porque sea tu familia tiene que ofender, tiene derecho a ofenderte. O sea, aunque sea tu familia, si es una persona que está haciendo una mala influencia en ti, tú como persona tienes todo el derecho a alejarte, a alejarla. Sí, claro. Poner tu punto, tu límite de, pues eres mi familiar, pero no voy a aceptar este tipo de situaciones, ¿no? Y no porque somos familia te da derecho a. Así es. Te agradecemos mucho, Patricio, por haberte tomado el tiempo de venir aquí con nosotros, de compartirnos esta información personal, tu punto de vista, por habernos abierto un poquito más nuestro panorama respecto a la orientación sexual que es de una persona gay, de lo que se enfrenta. Muchas veces allá en casita hasta uno mismo ofendemos, discriminamos, apartamos, señalamos, apuntamos, sin ponernos en los zapatos o sin detenernos un segundo y pensar qué vamos a hablar o cómo vamos a reaccionar en frente de esa persona.
y no sabemos el daño, tanto emocional y psicológico, que les podemos causar a todas esas personas que están viviendo ese duelo, ¿vale? Como tú lo comentas, a ti te costó algo de tiempo aceptarlo, ¿no? Hay personas que se llevan esta duda por años. Entonces, si uno llega y en vez de apoyarlos, en vez de que se sientan a gusto, darles un lugar seguro, porque no sabemos si en casa la esté pasando mal, si con su pareja, si con sus amigos, la está pasando realmente mal y viene contigo y tú en vez de acobijarlo, le echas más leña al fuego, pues esa persona va a acabar mal, Sí, claro. ¿no? Entonces, en verdad te agradecemos mucho que hayas participado en este episodio de Jaula de Lobos, Patricio. Allá en casita esperemos que realmente tomen en cuenta todas estas opiniones que nos está compartiendo una persona de una orientación sexual diferente, que realmente se tomen el tiempo necesario de pensar, qué hablar, cómo actuar y de investigar antes de decirles algo. Y empezar a romper ya este gran estereotipo, porque no nos está dejando nada bueno, al contrario. Si de por sí la situación está mal, ahora sin aceptarnos entre nosotros mismos, pues va a estar peor. Entonces, recuerden ahí en casita que este espacio no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Ustedes nos pidieron este tipo de temas que ya los abordáramos. Recuerden que para estos temas tenemos nuestro nuevo hashtag, ¿Quién soy yo sin prejuicios? Pueden seguir. Recuerden que pueden estar interactuando con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram. Messenger y Instagram como Jaula de Lobos. Mándenos nuestras preguntas. Si tienen alguna pregunta para Patricio, con todo gusto, él está en la mejor disposición de seguir contestando y seguir orientándolos a ustedes acerca de esta orientación sexual, ¿vale? De nuestra parte sería todo. Esto fue Jaula de Lobos. Adiós. Adiós.